currículum o en los planes nacionales son evidenciados con acciones. Por ejemplo, cuando se habla de relación con el territorio, cuando se habla de conciencia histórica en relación a la dictadura cívico-militar, etc. En ese sentido, los espacios educativos y desde donde nosotros también nos posicionamos como museos, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad, primero, de desarrollar aprendizajes basados en capacidades. ¿Ya? O sea, cuando los chicos visitan hoy día un museo de historia, a pesar de que nuestro relato museográfico llegue casi a principios del siglo XX, no podemos obviar el contexto de los derechos humanos, donde sí se pueden hacer problemas dentro del mismo guiado, ¿no? Porque finalmente esas capacidades van a llegar al espacio público, que se relacionan con el marco de derechos y por tanto también con la democracia. O sea, no podríamos pensar una democracia sin no pensar en un ciudadano. Desde una noción bien descriptiva, ¿no?, uno puede ver que la ciudadanía siempre va a suponer participación de un grado u otro, incluso cuando yo no voy a votar o yo no ejerzo mi ciudadanía, la estoy ejerciendo de alguna manera, ¿ya? Y que también es una competencia histórica. Y por lo tanto, si yo hago la revisión desde el siglo XVIII, cuando se comienza o se hace esta ruptura con la noción más servil, ¿verdad?, del sujeto a una posición política más visible, vamos viendo que este sujeto va adquiriendo distintas actitudes o capacidades. Y esas capacidades, que hoy día podríamos decir desde una ciudadanía política, de donde yo ejerzo el sufragio y otros, que puede llegar a ser incluso una ciudadanía memorial, de aquella que se conecta con una memoria tradicional o progresivamente se va conectando con ella, va de la mano necesariamente con la memoria. O sea, la memoria es un contenido para la ciudadanía, ¿ya? Por lo tanto, no podríamos separarlas. En ese sentido, la ciudadanía busca desarrollar ciertos ideales, fines, propósitos que van a estar conectados con ciertas memorias. Por eso que es inevitable hoy día, cuando se asiste a una movilización o alguna actividad relacionada con el movimiento social que hoy día está en las calles, no conectarse con los proyectos quizás que no fructificaron o que fueron fracasados, ¿no? Y esos proyectos están en la calle, o sea, cuando uno observa el discurso, la música, ¿no? O sea, cuando hablan de que se volvió a posicionar ciertos grupos musicales de los 80 como los más escuchados, está conectado con esa memoria, ¿no? Y no es una memoria de la nostalgia del proyecto de la Unidad Popular, sino que es una memoria vinculada con la defensa de los derechos humanos de los años 80, o sea, de la juventud de los años 80, que hoy día son los padres, ¿no?, también de los estudiantes que están en posición, digamos, de protagonismo frente a esta escena. En ese sentido, no podríamos entonces separar memoria y ciudadanía, entendiendo que la memoria va a ser el contenido y no es un contenido concreto, sino que se va adaptando, ¿verdad?, a medida que se va transmitiendo. Nuevamente, esta figura de los aprendizajes de derechos humanos y capacidades ciudadanas, ¿verdad? Primero derechos humanos, luego esta memoria social o memoria histórica, que incluso hoy día no solamente está situada dentro del espacio historiográfico, porque de hecho lo que mencionaba la profesora hace un rato, es que también la historiografía se ha quedado un poco también congelada frente a lo que ha ido surgiendo. Sobre todo una historiografía que no ha incorporado los relatos de memoria dentro de sus espacios de reflexión, ¿no? O sea, como que cuando la incorpora como fuente historiográfica reducida, ¿verdad?, como a un documento, como si fuera digamos, un escrito de archivo, y no permite que se posicione como testimonio, ¿no? Hay una diferencia que también es interesante. En ese sentido, dentro de lo que se me pedía un poco plantear hoy día, junto con toda esta introducción más contextual desde los conceptos, es también pensar una especie de ordenamiento o matriz, ¿verdad?, que nos permita pensar cómo hacer de los derechos humanos tanto en el en, desde y para, ¿ya? Y acá hay una propuesta que puede ser ordenada desde la posición, desde donde uno quiere trabajar, porque finalmente desde la pedagogía siempre hay que tomar posición, no nos podemos mantener abstractos o neutros frente a lo que estamos observando, lo que queremos desarrollar con esa aplicación, ¿ya? Y por eso decíamos primero, la pregunta crítica es ¿para qué vamos a hacer este ejercicio? Bueno, la respuesta es para formar, ¿verdad?, capacidades ciudadanas que nos permitan tomar posición y poder dar respuesta a los problemas que enfrentamos.
Ahora, desde el enfoque conceptual, ¿qué vamos a enseñar de estos derechos humanos? Acá hay una propuesta, son 3 conceptos, ¿verdad?, bien concretos, que uno los puede plantear desde la memoria social, tanto desde la temporalidad y el espacio, y por eso que es importante considerar el espacio de la ciudad, del territorio, más allá de las grandes abstracciones, porque también cuando hemos trabajado conceptos, por ejemplo, de derechos fundamentales, la figura del holocausto, ¿no?, es también como la vamos o buscamos transmitirlo de esa manera cuando nuestra realidad fue bastante distinta, ¿no? Y no digo que no existió la lógica de campo, sino que la construcción de las dictaduras militares en América Latina o en el Cono Sur no es igual a la figura europea, ¿ya? Por eso que el territorio también nos va dando elementos que son de particularización de estas experiencias. Como dice Graciela Rubio, la memoria es temporalidad, pero también es espacio, ¿ya? Y para poder recordar y rememorar, el que recuerda siempre tiene que hacerlo a través de la memoria del otro. Y por lo tanto, ahí hay una conexión transmitiva, intergeneracional, relevante. Obviamente que ese posicionamiento de memoria social está relacionado con un tipo de historiografía, que no es la historiografía política, ¿verdad?, la historiografía más tradicional, sino más bien desde un enfoque social. Puedes trabajarlo desde la microhistoria u otros. Y también elegir la noción de derechos humanos no cercana al derecho, sino más bien desde la antropología, pensando en cómo se declara la máxima, ¿no?, de cuando se realiza trabajo de educación en derechos humanos para poder crear una cultura de derechos humanos. Y en ese sentido habla de que son todo aquello que merece cualquier persona natural, ¿verdad?, que en virtud de ser humana, en virtud de sobrevivir, de disfrutar el bienestar y obtener la realización, su propia realización. O sea, en ese sentido, no entiende los derechos humanos, ¿verdad?, solamente en una perspectiva jurídica, sino que le da un sentido de práctica y de cotidianidad. Y eso también a la propia antropología le trae conflictos, ¿no? O sea, desde la idea de la relatividad y desde la universalidad, que en su propia práctica, tanto como en la que ejerce el antropólogo como al que está observando, va a ser un conflicto también de interés, ¿no? Y finalmente la ciudadanía desde un enfoque más bien comunitario, de donde se ejerce de manera práctica el sentido de responsabilidad con el otro, considerar que en el currículum o en el marco más formal, la ciudadanía que se expresa es más bien liberal, ¿verdad?, una ciudadanía situada en el espacio jurídico privado, que se defiende frente al Estado, mientras que el enfoque que tendría coherencia con esto, porque claramente si hablamos de derechos humanos sería súper difícil poder hacerlo desde una perspectiva individual y no colectiva, es poder ejercer la ciudadanía de perspectiva práctica a través de proyectos colectivos, ¿no? Y por eso, un poco para que les demos un vistazo, al menos 3 ideas que me surgen desde esta matriz. Primero, contarles que hay un autor, Borja, ¿verdad?, un autor español, sociólogo, quien habla de los derechos a la ciudad, ¿ya? Entonces, como primer acercamiento que podríamos hacer desde el qué enseñar, cómo, y lo hablábamos recién, desde la infancia incluso, poder trabajar nociones de derechos, pero en el espacio público, ¿ya? Por ejemplo, derecho al lugar, derecho a la identidad colectiva, es como que si fuera una adaptación de los derechos, ¿verdad?, humanos, pero pensado en un sentido colectivo. En ese sentido, podríamos trabajar el derecho al empleo, a la justicia, a la tecnología, a la conectividad, el derecho a la belleza, por ejemplo, que es una concepción súper subjetiva, ¿no?, cómo lo podríamos trabajar en forma colectiva. Acá un ejemplo local, pensando la estación de trenes, que uno podría pensarlo desde el derecho a la conectividad, al transporte, la discusión contra el petróleo, ¿cierto?, y otras cosas más, incluso medioambientales, pero también hoy día nos enfrentamos que el lugar fue convertido en un espacio que tiene derecho a la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esa tensión, a lo mejor desde 2 perspectivas del derecho o del espacio social? O también desde el movimiento estudiantil, considerando, como decíamos antes, esta intergeneralidad en torno a las demandas estudiantiles que pueden pasar desde lo que fueron los movimientos de los años 80, posicionados sobre la recuperación de la democracia, a hoy día a una defensa ante la mercantilización, ¿verdad?, la privatización o el no reconocimiento del derecho a la educación dentro de la escena actual. Un segundo ejercicio, pensándolo en el desde los derechos humanos y tomando esta idea de Esther, ¿verdad?,
de estas 4 memorias que están circulando en el espacio público, que son memorias que se han movilizado en el tiempo y que hoy día, si nos hiciéramos esta pregunta, como aparece ahí, ¿en cuál nos reconoceríamos nosotros, por ejemplo? Y nuestras familias, ¿no? Entonces el estudiante o aquel con quien se realiza el ejercicio va a tener que trabajar con testimonios, ¿no? Y poder consultar dentro de su espacio, digamos, cotidiano, desde qué memoria estamos viviendo, ¿verdad?, esta escena. ¿Cuál te parece más predominante? A lo mejor vive en la memoria del olvido, pero en su casa a lo mejor está la memoria de la salvación, ¿no? Y dentro de esa negación a la salvación quizás yo me instalo lo mejor de la otra, ¿no? ¿Y qué actitud, pensando también en las relaciones de reciprocidad o relaciones de empatía que tengo frente al otro, me voy enfrentando a eso que parece dominante? En ese caso, por ejemplo, en los espacios escolares es súper significativo poder hacer proyectos de aprendizaje basados en proyectos, realizar instancias de trabajo con testimonios, con entrevistas, ¿verdad?, articulación con otras fuentes y utilizando metodologías de las ciencias sociales que permiten hacer finalmente un producto discursivo final. Y por último, en el ¿verdad?, los derechos humanos, pensar en la rememoración de la ciudad a través de rutas, ¿verdad?, o recorridos tematizados, que en este caso estarían vinculados con derechos humanos, que a lo mejor pudiésemos trabajar las 4 categorías, no solamente las que están vinculadas con violencia política, considerando que hoy día tenemos sitios de memoria reconocidos en la ciudad, ¿no?, y en algunas partes de la región de los ríos, poder construir ciertos hitos de la ciudad y irlos conectando con las representaciones que tienen para la memoria, digamos, del presente en ciertos lugares. En ese caso, por ejemplo, poder trabajar la ciudad a través de sus capas históricas, ¿ya?, y vamos insertando esos registros o testimonios, ¿verdad?, desde el precolombino, ¿verdad?, la conformación de la identidad pluriétnica que estaría relacionado con el derecho de identidad, el derecho de la libre determinación de los pueblos y otros, desde el mundo colonial, ¿verdad?, desde la perspectiva republicana, la construcción del Estado Nacional, las crisis, ¿no?, y cómo esas crisis también dan cuenta de cómo se va transformando la relación entre la ciudadanía y el Estado, por ejemplo, y en el caso de la actualidad, ¿verdad?, de los procesos de globalización y otras instancias que también pueden dar cuenta los vestigios que se encuentran presentes en el espacio público. Para cerrar, decir que en esta referencia más bien general, considerando los tiempos, pensar la educación en, desde y para, considero una tarea compleja porque requiere el trabajo interdisciplinario y eso ya es complejo para tanto el espacio escolar como también incluso el universitario, ¿no? Y en ese caso, esa posibilidad procedimental permite la incorporación de la memoria social que no está incorporada dentro de los relatos más formales. En segundo lugar, que la experiencia del pasado reciente que nos asalta, ¿no?, termina siendo también, no solamente desde la perspectiva de la justicia y la verdad, sino que también el ejercicio de educación y memoria permite también hacer actos de reparación. Quizás podríamos mirarlo en una perspectiva más bien simbólica, pero lo simbólico también permite materialidad en algún momento. Y finalmente, la matriz que se propone para pensar ejercicios de cualquier índole, ¿no?, está desde la perspectiva disciplinar, de habilidad de pensamiento y procedimiento, están situadas en la necesidad de poder profundizar las capacidades ciudadanas locales, nacionales, que están siempre vinculadas con la toma de decisiones y por lo tanto de la construcción del espacio público en un contexto de convivencia pacífica sustentable en el tiempo. Eso, muchas gracias. Gracias, Carolina. Carolina Maturana, profesional de la Dirección Museológica de la Universidad. Y por favor hagamos el cambio de lugar. Aprovecho contarles que no sé si lo va a decir Cipriano, pero en principio había estado incluso pensado en que iba a estar Sebastián Esmart, que es el jefe regional del INDH aquí, pero precisamente en estos minutos están en la ciudad de Temuco a propósito de la reunión que tenían prevista con la delegación que viene del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿no?, para los Derechos Humanos. Así que, Cipriano, Zambrano, agradecerte por estar con nosotros.
reiterarte el reconocimiento al trabajo de ustedes y tienes tus 20 minutos. Vale. Bien, gracias por la invitación, gracias a todos y todas por estar acá hoy día. Bueno, tal cual como mencionaba, esta exposición iba a estar a cargo de Sebastián Smart. Él en este momento, junto a Constanza de la Fuente, que es la abogada regional, está en Temuco, a propósito de la reunión que iban a sostener las sedes del sur de Chile con la delegación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así que me encomendaron la misión de llevar a cabo la presentación. Me acompaña también Pablo Montesino, él es abogado también, parte del equipo, así que va a ser mi apoyo a la eventualidad de que se me vaya alguna idea, porque de verdad esto ha sido una locura. Y de hecho pensaba hace un ratito que loco estar acá. Desde el 19 de octubre a la fecha es primera vez que nos detenemos a conversar de esto. Somos un equipo compuesto básicamente por 5 personas, que nos ha tocado bastante duro en términos laborales. Y hoy en términos sociales también se ha generado bastante resistencia en ciertos grupos de la sociedad a propósito del trabajo que realizamos, y eso nos ha repercutido también y ha generado ciertas agresiones a lo largo de todo Chile y acá también. Así que quiero agradecer también a propósito de eso el aplauso del inicio, porque de verdad es tremendamente reconfortante. Yendo al tema de la presentación, estructuramos una ponencia bastante simple, está dividida en 2 partes. La primera busca dar cuenta de algunos elementos generales asociados a derechos humanos, básicamente contar qué es el instituto, cuál es la definición de derechos humanos que maneja, cuándo en atención a eso vamos a estar en presencia de una vulneración de derechos humanos, y sobre eso también dar una suerte de rendición de cuentas de lo que hemos desarrollado como sede regional desde el 19 de octubre a la fecha. Como les comentaba, es la primera vez que hacemos esta revisión en términos masivos, así que va a estar interesante las reacciones que surjan a propósito de esto. Lo primero, y en términos de contexto, es comentarle qué es el instituto. Nosotros somos básicamente una corporación autónoma de derecho público creada por la Ley 20.405, que tiene básicamente la misión de promoción y protección de derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio nacional respecto de las normas constitucionales y legales y de todos los pactos y convenciones que ha ratificado el Estado de Chile en materia de derechos humanos. ¿Qué significa esto en términos simples? Que nosotros no somos un grupo de voluntarios, tampoco somos una ONG, somos funcionarios y funcionarias públicos y públicas. Es decir, el instituto es un organismo de Estado que tiene una particularidad, y esa es su independencia. ¿Ya? El instituto no responde políticamente ni tampoco responde a ninguno de los 3 poderes del Estado, básicamente porque su misión es observar que el Estado, en términos más concretos, cada una de las personas que trabaja para el Estado, en su labor cumple el mandato de respeto y resguardo de derechos humanos que el Estado se ha dado a sí mismo de forma voluntaria e independiente, ¿verdad? Hay una definición, yo no sé si se está moviendo esto. Sí, derecho humano es un concepto polisémico y es factible encontrar bastantes definiciones respecto del mismo. El instituto trabaja con la definición que muestro ahí, que está acuñado en la primera sesión del Consejo del año 2010, e indica que derechos humanos van a ser las facultades que tienen todas las personas, esta suerte de poder, decimos cuando trabajamos con niños y niñas, que tienen las personas primero para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado, y luego para exigir al Estado que realice determinadas acciones básicamente para generar niveles de vida óptimos. Ya parece, esto es una opinión súper personal, que hoy día todo lo que hemos visto se produce a propósito exactamente de lo mismo, de estas personas, de estos grupos que han constantemente exigido al Estado que realice ciertas acciones y que el Estado ha hecho oídos sordos. Por lo tanto, hoy día nos encontramos con esta tremenda movilización y para nosotros, por lo menos, para mí particularmente, es súper gráfico un cartel que vimos en una marcha que decía: son tantas cosas, no decía cosas, pero decía: son tantas cosas que en realidad no sé qué poner. ¿Ya? Y un poco nos parece que se acopla súper bien con la definición que plantea el Instituto respecto de derechos humanos. Y todo esto, toda esta movimentalidad, toda esta manifestación, no es algo que surja de forma azarosa. La manifestación social también está consagrada como un derecho humano. Y tal cual como le decía al inicio, está consagrada tanto a nivel de derecho interno, constitucional, artículo 19, numerales 6, 12, 13, 14 y 15, como
en la normativa internacional o derecho internacional de derechos humanos, básicamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros lo que hacemos básicamente cuando estamos en terreno, a propósito de las manifestaciones, es observar que las personas puedan gozar, disfrutar y digamos, materializar este derecho, el derecho a la manifestación, exigiendo al Estado ciertas acciones que van en beneficio de sus condiciones de vida. Les comentaba al inicio, hace un ratito en realidad, esto del no entender muy bien de qué se trata lo que hace el Instituto de Derechos Humanos, y muchas veces nos han dicho que lo que hacemos básicamente es, comillas, defender delincuentes, ¿no es cierto? Nosotros vamos a estar y entendemos una vulneración de derechos humanos cada vez que por acción u omisión un agente de Estado, es decir, cualquier persona que trabaje mandatada por el Estado, afecte la dignidad o la integridad de una persona, ¿correcto? Por el contrario, cuando es una persona natural quien afecta la dignidad o la integridad de otro, que es básicamente el ejemplo que ponen cuando son los manifestantes quienes agreden a carabineros, estamos presentes, dependiendo de la gravedad del acto, de una falta, delito o crimen. Ya, por lo tanto, ahí la definición de derechos humanos no opera, ya ahí lo que cabe es básicamente acudir a Fiscalía, a Ministerio Público, para que sea esta la institución que además tiene esa función como responsabilidad, quien lleva a cabo todos los procesos de investigación. Ahora, si tal cual como aparece ahí, si no hay una investigación o una sanción o toma de medidas respecto del daño causado, ahí estamos nuevamente en presencia de una vulneración de derechos, porque nuevamente es un agente de Estado, una institución del Estado, quien no está cumpliendo con su mandato, en este caso de acceso a la justicia. Eso en términos muy generales, en términos como de contextualización a propósito de lo que hacemos nosotros y por qué lo entendemos como lo entendemos. Y a partir de ahora, bueno, ahí pusimos algunos recortes de prensa a propósito de lo que hemos venido haciendo a nivel regional y nos interesa mostrarle un poquito cuál es el despliegue que ha tenido la sede regional, como les decía, desde el 19 de octubre, que es la fecha en que se inician las manifestaciones para Valdivia particularmente y la región, hasta este conteo es al 8 de noviembre, al día viernes. A lo largo de todo este periodo, nosotros hemos, tal cual como aparece ahí, observado 22 manifestaciones, hemos hecho 46 visitas a comisaría y hemos visitado 25 servicios de salud, básicamente para verificar si hay algún tipo de repercusión en la dignidad o integridad de las personas respecto del actuar de Carabineros a propósito de este proceso de manifestación. No sé si se ve bien, ahí también dimos cuenta de algunas de las situaciones que hemos evidenciado a propósito de estas tanto observaciones de manifestación como en comisaría y en servicios de salud. Las tengo acá en más detalle. Hemos constatado básicamente detenciones arbitrarias de personas que estaban manifestando pacíficamente. Hay sin ninguna duda un uso excesivo de parte de Carabineros en las detenciones. También constatamos un uso excesivo de violencia en los procesos o en los 3 días que hubo toque de queda. Ya hay unas situaciones particularmente violentas que también las vamos a mencionar más adelante. Hay un uso desmedido también de gases lacrimógenos, de estas carabinas que lanzan los gases. También hay una suerte como de granadas también que disparan gases, el uso de perdigones, muchas personas de gravedad a propósito de la utilización de estos dispositivos disuasivos, disparos de perdigones directamente al cuerpo, al cuello, al rostro de los manifestantes, harta detención también o impedimento del ejercicio de libertad de expresión y de la libertad de comunicación a propósito de personas que andan fotografiando, que andan haciendo cobertura de prensa también. Eso es más o menos las constantes que hemos observado a propósito del trabajo que hacemos en el cotidiano. Un conteo general del accionar del Instituto a la fecha da cuenta de que esto a propósito también del reporte que conseguimos del informe que tiene Carabineros, de esta suerte como de libro de registro de detenciones. Yo me pierdo ahí un poco en los conceptos técnicos, pero me disculpen. Hemos constatado, a propósito de la revisión de esos libros, la detención de 186 personas. De esas 186 personas, nosotros hemos entrevistado 85, que se desagregan, tal cual como aparece ahí, 39 mujeres
perdón, 39 hombres, 11 mujeres y 35 niñas, niñas y adolescentes. Es tremendamente alto el número de niños, niñas y adolescentes que han sido maltratados, detenidos o vulnerados sus derechos a propósito de estos procesos. Incluso constatamos la detención de una niña de 13 años, que es evidentemente inimputable, pero que también cuando nos acercamos a ella ya estaba en el calabozo, ya había pasado por todo el proceso de detención, micro y calabozo. Personas heridas, de acuerdo al reporte que nos dan los distintos servicios de salud, entre ellos el Hospital Base, el SAR, habría 242 personas heridas en la región. Nosotros hemos recibido la denuncia de 47 de estas situaciones, 28 por arma de fuego y 19 por otro tipo de lesiones. Si mal no recuerdo, hasta el momento tenemos a lo menos 2 casos de heridas de perdigón en los ojos. Uno de ellos es un profesor que perdió la visión de uno de sus ojos, y la otra es una estudiante de INACAP que visitamos el jueves de la semana pasada, si no me equivoco. Y respecto de lo mismo, y en la línea de protección, que es una de las áreas de acción del instituto, a la fecha se han presentado 21 acciones legales. Ellas se desagregan en 2 querellas por violencia sexual. Son básicamente 2 episodios de desnudamiento de funcionarias de Carabineros hacia niñas, entre ellos una niña menor de edad y una niña de 19 años. Son desnudamientos parciales, parte superior y parte inferior, bajo la excusa de constatación de lesiones. La función de Carabineros está acotada absolutamente a funcionar como un organismo auxiliar a propósito de los procesos de resguardo cuando hay disturbio, cuando hay algún tipo de comisión de delitos. De ninguna forma son ellos quienes están, por ejemplo, llamados a hacer contratación de lesiones, que es una función exclusiva, en este caso, de los servicios asistenciales, pero igual hemos constatado que en algunas ocasiones ha pasado eso. ¿No? Todo esto está en investigación y se están generando las acciones respectivas, pero son situaciones que igual hemos constatado. Si nos fijamos en ese gráfico, la mayor cantidad de personas han sido detenidas por desórdenes públicos, ya prácticamente un volumen muy cercano al 50%, muy cercano a la mitad de los detenidos. Lamentablemente no tenemos el dato en este rato, pero una de las metas que nos planteamos es hacer un seguimiento efectivo de ese total de detenciones, cuáles efectivamente han pasado a control de detención. Tenemos la sospecha que es un número bastante bajo. Ya, por lo tanto, esa acción de control del orden público a propósito de este volumen de detenciones o contrastado con este número de detenciones no daría cuenta ni siquiera de un ejercicio efectivo de parte de Carabineros, porque además del alto volumen de personas detenidas, en este caso niños, niñas y adolescentes o personas menores de 18, ninguna de ellas participaba efectivamente de la comisión de estos delitos. ¿Ya? Bueno, corresponden también, si se fijan en el gráfico, los 2 puntos más altos de detenciones a los 2 días en que se produce mayor daño a la propiedad pública, que es el día del inicio, que es el 19, y el día 28, si no me equivoco, correcto. Sí. Lo mismo, personas heridas, ese también es a propósito del reporte que conseguimos a propósito de la información que nos envían desde el Servicio de Salud. Cuando mostramos estas cifras tratamos de acercarnos también a la realidad numérica, al volumen efectivo de situaciones de vulneración de derechos, pero creemos que aún pese a este esfuerzo existe una cifra negra de números de personas en realidad vulneradas en sus derechos que no podemos contratar. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que, bueno, más adelante también lo vamos a ver, en los últimos días no ha habido detenidos a propósito de todas las manifestaciones y tampoco se ha generado un proceso de atención de personas lesionadas en los distintos dispositivos de salud demasiado amplio. Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay personas que reciben heridas de perdigón. El día jueves, si no me equivoco, una persona fue gaseada en la cara y eso le genera una suerte como de conflicto por asma, qué sé yo, y otra persona fue agredida con balines y fueron atendidas arriba de la ambulancia, pero después bajados inmediatamente. Ya, por lo tanto, de una u otra forma, seguimos estando en presencia de un volumen de personas afectadas en su integridad, siendo vulneradas sus derechos que lamentablemente no podemos constatar pese a tener los datos o a acceder a los datos de los dispositivos dispuestos para ello. En este rato, respecto a las acciones judiciales, el Instituto tiene 21 acciones interpuestas y se está evaluando 18. Esto es el volumen que tenemos, digamos, al viernes recién pasado. En este rato
contamos con el apoyo de un grupo de estudiantes de la Universidad Austral, que son Yus Jurandi, dice Constanza, que son egresados de Derecho y que nos están apoyando en el proceso de denuncia. Al término de la presentación igual les voy a dejar el número para que lo anoten, por razones obvias y por el tremendo volumen de personas, digamos, dañadas o afectadas en su integridad. No damos abasto, por lo tanto es necesario generar esta suerte de apoyo externo básicamente para canalizar las denuncias y en base a eso verificar cuáles son las eventuales acciones legales a seguir. Y a propósito de eso, y a propósito de ese vaciado de información, nosotros ya tenemos 21 acciones interpuestas y 18 en evaluación, que es muy probable que también se transformen en acciones judiciales. Hay algunos datos a propósito de la situación de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, a propósito de las detenciones, hemos constatado que a la mayoría de ellos no se le leen los derechos, que es una obligación que tiene Carabineros respecto a estos cabros. Tampoco se les avisa al padre, madre o adulto responsable en el momento de la detención. Hay detenciones que son arbitrarias y que se extienden latamente en el tiempo. Tampoco se avisa oportunamente al Ministerio Público para que determine qué va a ocurrir con ellos. Hay harta violencia también y violencia que, si quieren, podemos revisar algunos relatos también. Tiene que ver con actos de tipo degradante hacia los niños, niñas y adolescentes que son detenidos. Particularmente hay un amparo constitucional interpuesto a favor de 2 adolescentes en Río Bueno precisamente por esto, porque son agredidos por Carabineros en una marcha absolutamente pacífica, ¿ya? El PIC, a propósito de la situación de niñas y adolescentes, se da particularmente en los últimos días a propósito de los mochilazos. Ya ahí tenemos también un actuar de Carabineros constante en términos de la violencia y de la gravosidad respecto de este grupo. Ahí damos cuenta también, hasta el momento hay 4 acciones judiciales interpuestas por mujeres mayores de 18 años que han sido afectadas en sus derechos, una por una niña menor de 18 y, bueno, llama la atención esta suerte de violencia sexual también, esta suerte de humillación respecto de su condición de mujer y estas situaciones de desnudamiento también. Y por último, algunas denuncias a propósito de impedir el ejercicio a la prensa. Tiene que ver con agresiones que han sufrido tanto reporteros gráficos como periodistas, a quienes, por ejemplo, el chorro se les lanza directamente al cuerpo, intencionando el daño de sus instrumentos de trabajo. Hay también agresiones de tipo homofóbico a una serie de periodistas que Carabineros conoce y conoce su orientación sexual, por lo tanto también se aprovechan de esa situación para humillarlo en público. Hay entorpecimiento, y lo hemos visto nosotros, del libre tránsito. Carabineros, por ejemplo, cuando empieza con el ejercicio de disuasión y hace esta suerte de sitiado de la plaza, arbitrariamente decide quién ingresa o no a la plaza, y por lo general son precisamente los periodistas quienes están impedidos de acceder a ese perímetro. Muchas veces acceden con nosotros, ¿te fijas? Pero son en definitiva atribuciones súper arbitrarias de parte de Carabineros. En este momento, y a propósito de esto, se está evaluando también la interposición de un recurso que se llama amparo preventivo, que es básicamente para prevenir que esto pueda derivar en vulneraciones o en violaciones efectivas de derechos humanos. Y para finalizar, y como les comentaba hace un rato, nosotros tenemos habilitado ese teléfono que, como les decía, lo responden alumnos y alumnas de Derecho de la Universidad Austral que están apoyando el proceso de recopilación de datos, todo esto bajo la más absoluta confidencialidad. Y también ese correo, que es un correo que habilita el instituto, que es denuncia@indh.cl. Ese correo lo estamos revisando una vez a la semana y hacemos exactamente el mismo ejercicio. Nos ponemos en contacto con los estudiantes y las estudiantes de Derecho para que ubiquen a las víctimas, pesquisen sus relatos, obtengan la mayor cantidad de pruebas. El detalle del hecho es súper importante a propósito del eventual inicio de acciones legales, y en base a eso vamos generando las acciones respectivas. Eso por lo pronto. Como les decía, muchísimas gracias por la invitación y estamos ahí súper atentos a las consultas que puedan surgir a propósito de lo mismo. Gracias, Cipriano Zambrano. Tenemos un micrófono para hacer circular y poder hacer algunos planteamientos, algunos elementos. Yo los reconozco, está Claudia, de hecho Claudia es presidenta del sindicato docente, que ha sido voluntaria de derechos humanos
en estas semanas y que hemos podido ver en directo, digamos, lo que ha pasado un poco en la calle durante el día y en los inicios de las escaramuzas con Carabineros, y que hemos visto cómo hay que sacar heridos de la calle. Por lo tanto, hay casos que se podrían perfectamente relatar aquí que incorporan lamentablemente cuestiones que son fundamentales para poder desarrollar cualquier tipo de acción voluntaria de aquí en los próximos días, ¿no? Que pueden ser también jornadas precisamente de peligro en la calle, ¿no? Quisiera abrir un poco la conversación, no sé si alguien tiene un planteamiento que quisiera hacer o alguna pregunta concreta. Claudia, no sé si está ahí está el micrófono. Gracias. Cipriano, una consulta. Mira, como observadores de derechos humanos que somos algunos, estamos acá en esta asamblea, queríamos consultarte cómo se instruye al personal médico para que haga las constataciones. Porque, por ejemplo, tú dabas el ejemplo de la ambulancia, o sea, las personas heridas por perdigones y por gas pimienta fueron subidas a la ambulancia y nunca tuvieron ningún documento, porque el médico que iba en la ambulancia, que era de alto riesgo, creo la ambulancia era muy completa, no podía mantenerlos ahí en ese espacio porque no era de riesgo vital con lo que iban, con las heridas que llevaban, ¿no? Entonces no se les entrega ningún documento a esos jóvenes, se bajan entendiendo que no tienen riesgo vital, pero no reciben ningún documento y perdemos esas posibilidades de que se hagan efectivas las denuncias. Lo otro que nos pasó, llevamos a otro estudiante, un menor de 16 años, lo llevamos al SAR, abajo en Barrios Bajos, lo atendió la médico, dijimos que íbamos para constatación de lesiones y ver sus heridas. Se fue con un parte médico, pero me entró una duda cuando la doctora escribe el parte médico. Primero no sabían mucho cómo hacerlo, ¿eh? Empezaron a preguntarse todos los que estaban al interior del SAR. Me hicieron hacer 2 procedimientos distintos. Finalmente salimos con la constatación, pero no dice que fue herido por Carabineros. Y me dijeron que al no decir que los impactos que había recibido eran de Carabineros, no era tan válido después que se hacían las denuncias en el INDH. Entonces, esas consultas, ¿cómo se vinculan con los médicos de urgencia para poder que estas denuncias sean efectivas y lo más eficientes para que puedan constatarse estas vulneraciones de los derechos? Gracias. Gracias. Si quieres, de inmediato, ¿sí? Sí. Se me fue un dato, lo voy a comentar ahora también. En paralelo a los y las estudiantes de Derecho, también hay un grupo de voluntarios que se reúne en ACOBAL y que precisamente hacen varias funciones. Cooperan como observadores y observadoras de derechos humanos y también hacen ciertas intervenciones en primeros auxilios, ya pensando en personas que son afectadas en las manifestaciones y que muchas veces necesitan una atención lo más pronta posible. Ha costado mucho el tema con salud. Nosotros en este momento lo que hemos conseguido es básicamente que se nos hagan llegar las nóminas, digamos, para poder acercarnos un poco más a esta comilla cifra negra que les comentaba a propósito de todos estos casos que se nos pierden porque precisamente no se canalizan de la mejor forma. En este momento, bueno, cada personal médico tendrá, digamos, las razones técnicas por las cuales opera de una u otra forma. Ya asumimos que no hay ninguna mala intención en esta persona que luego de atender a la persona sobre la ambulancia decide que quede o que vuelva a su casa o que no necesita ir al centro médico. Frente a esas situaciones nosotros lo que pedimos, por ejemplo, a los alumnos y alumnas de medicina, enfermería y otras carreras que están haciendo estos apoyos, que también lleven un conteo de las personas que atienden, ¿ya? Idealmente identificado a lo menos con nombre y RUT. Y en paralelo también frente a estas situaciones, que las personas hagan las denuncias, que efectivamente a través de los 2 canales que están expuestos ahí generen sus denuncias, se asesoren por estas personas y verifiquemos si es posible generar algún tipo de acción legal respecto del daño que han sufrido. Nos llamó hace un par de días también una persona que fue agredida por Carabineros un día lunes, por ejemplo, y fue a contratar lesiones el miércoles precisamente al SAR. No sé si será el mismo caso, la verdad no.
Y claro, efectivamente en el documento indican que las lesiones fueron causadas por terceros y no por carabineros. Lo conversamos con Pablo en ese momento y me decía que igual es un relato interesante a incorporar en la denuncia, porque precisamente también podemos presumir que a lo menos hay una omisión de parte del facultativo respecto de transparentar las razones que esgrime la persona respecto de las cuales fue herida o el agente por el cual fue herido. Así que es importante que se generen, digamos, todas las denuncias posibles. No se compliquen por eso. Ahí hay un equipo que bueno, en todo este tiempo ha agarrado bastante práctica, bastante técnica y sabe perfectamente hacia dónde llevar cada caso y generar las recomendaciones respectivas a propósito de cada una de las situaciones que son comentadas. Pero es importante que se hagan las denuncias, es importante que se comuniquen con estas personas que están apoyando el instituto y es importante que esas cifras se visibilicen, ya que no queden, como le contaba, en esta suerte de nebulosa, porque de verdad no tenemos cómo saber cuáles son las personas que efectivamente fueron dañadas, heridas, vulneradas en sus derechos, porque hoy día nosotros, por volumen técnico de personal y los distintos dispositivos de salud, por las razones que tengan, no cuentan con toda esa información. Pablo, no sé si tú quieres incorporar algún elemento. Tú eres abogado, eres parte también del equipo del INDH. No sé si... Ahí viene el micrófono. Pablo Montesinos, tú eres abogado, ¿cierto? Pablo Montesinos, por acá. Respecto al tema de la constatación de lesiones o los datos de atención de urgencia, que era lo que señalaba, es bastante interesante porque muchos facultativos efectivamente señalan vienen lesiones de perdigones, pero no podemos señalar que corresponden a perdigones de carabineros, ¿ya? Y efectivamente estaba en una diferencia 30 minutos entre la constatación de lesiones y efectivamente la manifestación o la actuación de los funcionarios públicos. Ahí pareciera la pregunta, escucha, es muy difícil que esta persona esté en su casa jugando a dispararse perdigones, pero lamentablemente por un tema de causalidad, con independencia de que diga o no diga el dato de urgencia que efectivamente esta lesión se produjo por actuación de carabineros, nosotros dentro de un juicio vamos a tener este instrumento público que establece efectivamente hay una lesión que tiene cantidad de centímetros, son 2, son 3 lesiones, hay una lesión leve, hay una lesión grave, y ese es en definitiva el instrumento público que nos va a permitir sostener las acciones ante un tribunal de justicia. Porque muchas veces algunas personas cuando tienen una lesión, cuando tienen algún forcejeo con carabineros, se sacan fotografías personalmente, o le dicen a un amigo, ¿sabes qué? Sácame una fotografía porque no quiero ir al servicio de atención de urgencia. Algunas veces es por miedo, algunas otras veces por dejación, algunas veces uno le tiene miedo a los procesos judiciales, porque va a tener que ir a declarar, porque muchas veces uno tiene entendido que las denuncias no terminan en nada. Pero lamentablemente esas fotografías no nos van a servir dentro de un proceso judicial. Si en 15 días más la persona decide efectivamente llevar a cabo esta denuncia, sostenerla se vuelve muy complejo. Por eso generalmente todas estas actuaciones del Estado que tienen un resultado de lesión, es muy importante sostenerla precisamente con instrumentos públicos, ¿ya? ¿Qué sucede muchas veces? Personas son detenidas por carabineros, cuando estuvo el toque de queda, por miembros de las Fuerzas Armadas, por funcionarios de la PDI, y que luego ocurren, van al servicio de atención de urgencia y muchas veces los certificados dicen no hay lesiones, y visiblemente a veces hay lesiones. En algunas oportunidades nos preguntan, y esto sería interesante saberlo, ¿qué ocurre en esta situación? Apenas la persona termine la detención, que en el máximo de tiempo podrían ser 24 horas, se recomienda nuevamente hacer una constatación de lesiones. Esto se realiza tanto en el hospital, en el SAR, y esto se materializa en un dato de atención de urgencia. ¿Por qué? Porque es importante contrastar este tipo de información entregada por algunos facultativos. Lamentablemente, no todos los casos, no puedo presumir la mala fe, pero ya nos ha ocurrido que nosotros vamos a ver una persona que está detenida y tiene efectivamente lesiones en rodillas, en brazos, en cara, y después vemos la constatación de lesiones y dice sin lesiones. Entonces, es importante ir nuevamente, pero esta vez sin los funcionarios públicos, que en este caso puede ser carabineros, PDI, etc.
Bien, gracias Pablo. Tenemos 3 preguntas, las podemos hacer las 3 y después hacemos circular la palabra también en nuestro... No sé si alguien más se quiere anotar. Caballero y tú. Creo que nadie más, ¿no? Bueno, yo voy a seguir con el mismo, lo que estaba hablando el abogado y la señora ya. Porque yo hace 4 o 5 días, el jueves fue, cuando hubo la marcha grande. Carabineros tiró gas a una micro 2, y donde venía una guaguita, tendría unos 5 o 6 meses. Y si yo no hubiese andado porque yo siempre ando con cuestiones de primer auxilio, a lo mejor ese niñito ya está muerto. Y después lo llevamos al Cifán allá a la Ánima, porque mi hermano estaba cerca con el auto. Resulta que yo le pedí que pusiera lo que le iba a pasar al niño y no quisieron. Entonces, también hay la gente que está atendiendo, están apoyando a Carabineros. Entonces, eso también hay que ponerlo, porque ellos hacen el informe a la pinta de ellos, no lo hacen el informe a lo que está pasando. Entonces, también hay que mirar esas cosas. Eso. Ok, gracias. Marcos Pino, ahí cada uno vaya presentándose además para que nos vayamos conociendo, digamos. Roberto estaba aquí, Roberto Morales. Roberto Morales, director del Instituto de Estudios Antropológicos de esta universidad. Agradecer este foro. La última persona que habló, dijiste que era Mario... Marcos Pino. Sí, él justamente apuntó a lo que yo quería indicar. Uno tiende a pensar y a ser evidente cuando se trata de la represión directa de fuerzas armadas, de orden y seguridad, ¿no? Ahí aparece evidente la violación a derechos humanos porque son agentes de la sociedad, del Estado, de alguna institución estatal. Pero en la definición que nos aclarabas tú respecto de que ustedes también son funcionarios públicos, ustedes también potencialmente podrían violar los derechos humanos. Es decir, todo funcionario público, su labor es garantizar, ¿cierto?, el ejercicio, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Cuando eso no ocurre, estés uniformado o no estés uniformado, ¿no?, entonces estamos frente a una violación sistemática. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido, ¿no?, que ha existido una violación sistemática de los derechos humanos, no solo durante la dictadura, sino lamentablemente durante el periodo de postdictadura, pero que no es visible, que es cuando es el maltrato, la humillación, el racismo, ¿cierto?, la burocracia, que uno lo puede encontrar en todo el aparato público, ¿no? Que hay una cultura sistemática, ¿cierto?, de, por un lado, atender, hacer rápido, resolver los problemas de los que están en el ejercicio del poder, y todos los sectores subordinados, empobrecidos, deslegitimados, ¿cierto?, pasan a, si es que lo que es la política del chorreo expresa muy bien aquello. Entonces yo diría que estemos atentos que no es solo, por supuesto, hoy en estas circunstancias, dada la movilización y la crisis que vivimos, es evidente que hay que poner el énfasis en lo que se ha puesto, ¿no?, que las medidas de fuerza que atentan contra la vida directamente de miles de personas, ahí debe estar puesto. Pero no nos olvidemos de que el ser funcionario público es algo que hay que dignificar también. Y en estos momentos, digamos, es algo que está en cuestión, ¿no?, la propia condición. Y por otro lado, yo les quería preguntar, incluso aprovechar de preguntarle a Cipriano, porque la composición del Instituto Nacional es cuoteada, no en el mal sentido, sino que hay cuotas, ¿no? El Senado, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados, y uno dice, ¿y por qué ellos y el resto de los sectores de la sociedad no pueden estar representados, ¿no? La sociedad civil a través de organizaciones de derechos humanos que deben estar inscritas en un registro. Entonces, claro, surgió en un momento el INDH, que es lo que se consiguió, pero hoy día la misma situación ha dejado en evidencia el límite que tiene, ¿no?, de cantidad de gente, pero también de representación de la sociedad. Mi pregunta para los tres apunta a cuál tipo de Estado, porque en estos momentos estamos pensando y trabajando por constituir
una nueva normativa, una nueva constitución, una nueva forma de convivencia en esta sociedad. ¿Qué tipo de Estado es el que necesitamos que garantice el pleno cumplimiento de los derechos humanos? ¿Qué tipo de Estado piensan ustedes? Gracias. Yerko estaba acá. Yerko Monge. Acá. Bueno, muchas gracias por la instancia y también por las temáticas que se han tocado. Yo creo que otorgan un poco de tranquilidad de escuchar voces tan decididoras y claras referentes a lo que son derechos humanos o no. Sobre todo por lo que hemos visto en medios de comunicación, donde se le da espacio a tanta barbaridad y mentira, hay que decirlo directamente, de gente que anda demandando derechos humanos de los vagones del metro, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, me parece que es central y felicito la iniciativa que en la universidad estemos hablando de estos temas y se esté diciendo de una manera tan clara. Bueno, Yerko Monge, profesor del Instituto de Historia de acá de la universidad. Me da la impresión que con los días la represión ha ido aumentando, sobre todo en cuanto a la libertad de reunión, ¿ya? La última marcha del jueves pasado, de verdad, me imagino que muchos de los que estamos aquí nos vimos por las calles, pero fue un despliegue de lacrimógena que fue absolutamente violento, y yo creo que pocas veces me ha costado tanto respirar al borde de la crisis respiratoria, estando dentro que no, ni siquiera estábamos cerca del puente. Entonces, por lo tanto, no sé, por ejemplo, Carabineros, hay un video donde señala a los manifestantes, les dicen, por favor, despejen el puente, que es la vía, ya. Pero luego uno ve que las lacrimógenas las comienzan a tirar en dirección a lo que era McDonald's, Plaza. En el fondo me da la impresión de como que empiezan a encerrar a los manifestantes y en general construir esa lógica del miedo a irse a manifestar. Fui testigo de cuando tiraron bombas lacrimógenas directamente dentro del Expreso de la Costa, por ejemplo, dentro del terminal de buses del Expreso de la Costa, y caían directamente sobre ahí 2, 3 bombas lacrimógenas. Entonces, por lo tanto, ahí yo creo que hay harto que poner atención, y enseguida va mi pregunta referente a eso. Referente también a lo que se ha hablado acá, agradezco la intervención de la profesora Karen Alfaro también. Yo creo que da cuenta de una tradición de la historia social y política bien importante que ha podido rescatar los elementos asociados a la memoria. También que rescataba Carolina, que tenía una voz bien decidora. Hay una voz, un texto bien clave que lo dice la maestra María Angélica Illanes, que es la batalla de la memoria, que en el fondo no se ha terminado y continúa dándose día a día. Y la pregunta en torno a por qué los derechos humanos en Chile siguen relativizados, yo creo también que está asociado porque los derechos humanos y sus violaciones también han permitido la acumulación capitalista de la que estamos dando cuenta ahora. Entonces, en un marco de abuso de derechos humanos es lo que ha permitido finalmente que el modelo vaya sobreviviendo. Hay una lógica bien compleja ahí. Por otra parte, igual lo que dice Carolina es fundamental, o sea, muchas veces, y acá me coloco como profesor también, le echamos la culpa a los profesores dentro del colegio, que son los que nos enseñan, son los que nos hacen ciertas cosas, pero también el currículum va dando una serie de, no sé si llamarlo censura, pero en realidad a los profesores lo tiene completamente asfixiado tanto contenido, tantas mediciones, y nosotros podemos ver inclusive en la carrera que hay un montón de ex estudiantes y colegas que tienen la claridad sobre estos temas, pero no encuentran espacio dentro de los colegios. La semana pasada nosotros también tuvimos una reunión con estudiantes de práctica y señalan que en colegios lisa y llanamente los censuran, no pueden hablar sobre ciertos temas, y también de cierta forma hay una persecución, o sea, los docentes los pueden ver todos los años, a fin de año, como el docente que a lo mejor instala estos temas puede ser que quede cesante y no tenga trabajo y todos los años tenga que estar cambiando de establecimiento. Entonces también eso es importante. Y por último, para Cipriano, ¿cierto? Una consulta. Bueno, en general para toda la mesa también. ¿Qué hacemos hoy por hoy con tantos discursos de odio que hay en la televisión? Que parece que tienen el espacio para decirlo a cada momento. Estamos en un momento también súper peligroso. Estamos viendo que civiles están sacando armas a las calles. Y esos civiles también de cierta forma escuchan a estos políticos, estos agentes del Estado que en realidad le están diciendo que le están violando sus derechos humanos, que esto quieren transformarlo en un tema civil, entre civiles. Vemos todos los días que hay desinformación, que vemos una lógica de bloque, en realidad, que quiere
colocar una lógica de derecho humano a cualquier cosa. Es decir, que todo es derecho humano. Los derechos humanos de las cosas, los derechos humanos de los carabineros, los derechos humanos de las personas. ¿Quién puede ponerle un alto a eso? ¿Quién puede ponerle un límite a eso? Esa es mi pregunta, que un poco es casi desde la desesperación. O sea, ¿hasta cuándo se puede aguantar eso? Bien, vamos a pedirle después un comentario a cada uno general sobre los temas que han ido saliendo. La idea es dar el mayor grado de participación. Al fondo, el caballero había pedido la palabra. Tengo pedida otra y tú, ¿cierto? Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, antes que nada, voy a hablar como un ciudadano de tener sentido común. Todo lo que estamos acá, ¿por qué estamos aquí hoy día? Facultades, abogados, antropólogos, sociólogos. ¿Qué los llevó acá? ¿Qué los motivó como chilenos a estar en la situación que estamos hoy día viviendo todos? Los humildes y los poderosos. Los humildes son los derechos humanos de los humildes, pero también los derechos humanos también son de los poderosos. Entonces, si los políticos, el partidismo, analizó esta situación de lo que está viendo, no la analizó. ¿Quién colocó en lo que estamos viendo hoy día o escuchando hoy día? Los colocó la ciudadanía, porque la ciudadanía no tenía, está hastiada de que sea ultrajada, que sea violada, que no tenga ningún derecho de opinión. Y eso no lo ha visto ni el mundo político, ni del lado de acá, ni del lado de allá. La academia, ¿para qué decir? Los abogados, ¿para qué decir? Entonces, toda la élite que lleva a la ciudadanía no percibió esta situación y todavía no la comprende. Por eso estamos aquí reunidos, para analizar cómo sucedió todo este fenómeno. ¿Qué reflexionan eso? ¿Hasta dónde, como se dijo un antecesor, cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar todo esto? Gracias. Gracias. Y el joven que está ahí, al costado. ¿Tu nombre? Hola, buenas. Soy Joseto, estudiante de psicología de esta universidad. Y tengo dos preguntas que van dirigidas a la mesa en general. Y una está muy relacionada a lo que decía el compañero anteriormente, sobre la falta de las libertades. Por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de circulación, a la falta del seguimiento de protocolos de parte de los pacos, en donde, por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, el lanzamiento de las bombas lacrimógenas tienen que hacerse a ciertos grados, me parece mucho que son 130 grados, después de 3 avisos por altoparlante, lo que aquí yo creo que todas las personas de la sala sabemos que no se hace, y un sinfín de otras formas de no seguir los mismos protocolos que ya están establecidos. Desde lo legal, ¿cómo se justifica eso? Finalmente, para que no exista un cese de esta actuación de los pacos, para que deje de ser así finalmente. No lo desconozco, lo pregunto para saber cuáles son las medidas que se pueden adoptar frente a este actuar, que está fuera del marco de la ley claramente. Y la otra pregunta va dirigida al ámbito educacional, sobre qué cambios concretos se pueden realizar no solo en el aula, sino que en temas concretos como legislativos, políticos finalmente, claro, más allá de la misma intención de docentes o de funcionarios y funcionarias en específico. Eso, gracias. Gracias. Bien, ¿hacemos un comentario en general? Cipriano, por favor. Mira, varias cosas, voy a tratar de ir respondiendo en el mismo orden que fueron formuladas las preguntas. Bueno, respecto del tema de salud, respecto de todos quienes de una u otra forma
de una u otra, el micrófono, a quienes de una u otra forma ejercemos función pública. La sede regional está instalada en Los Ríos hace ya prácticamente 3 años. Y nosotros cada vez que nos reunimos con que sea organizaciones de sociedad civil, colegios, que sea toda la gente que nos invita a exponer y a conversar sobre derechos humanos, le planteamos lo mismo. Vulneración de derechos humanos no tiene que ver necesariamente con crímenes de dictadura. Sin ninguna duda, la forma más brutal, la expresión más brutal de vulneración de derechos humanos, pero hoy día, tal cual como decía el profesor Morales, en el cotidiano en este país se vulneran derechos humanos. Desde que te discrimino porque eres mapuche, desde que te discrimino, te atiendo mal, o ligeramente no te atiendo en un servicio porque eres gay, lesbiana, o mujer, o hombre trans, qué sé yo. Por lo tanto, creemos que la construcción de este horizonte utópico, de esta sociedad plena de derecho, es un ejercicio que se tiene que desarrollar en el cotidiano. Y a propósito de lo que planteabas tú, ¿cómo resolvemos esto? Creo que es básicamente dialogando, no se me ocurre otra idea en este momento. Como les contaba hace un rato, nosotros, a propósito de las declaraciones famosas del director del instituto y a propósito también de las cuotas que comentaba también el profesor Morales, de la noche a la mañana empezamos a ser agredidos por todas aquellas gentes que veían en nosotros también el único resguardo a propósito de esta manifestación y expresión de su rabia. Pero ¿qué podemos hacer con eso? Dialogar, ¿te fijas? Y explicarles que si bien es cierto, es una declaración desafortunada, no tiene que ver con el sentir de quienes trabajamos en el cotidiano, en el instituto, que nosotros también generamos nuestra propia declaración respecto de qué nos parecía esta situación, explicarle, por ejemplo, a las personas que te dicen que derechos humanos es igualmente defensa de los delincuentes, que no es así, que todas las personas tienen derechos humanos, que tú lamentas profundamente que su negocio haya sido saqueado, pero para eso está la Fiscalía, y él lamentándose y retándote, o perdóname la expresión, pero puteándote a ti no resuelve nada. Él tiene que hacer la denuncia y hacer que esa institución del Estado también responda a su derecho de ser reparado en el daño o en la afectación de la que fue víctima. ¿Te fijas? Creo que esta relativización de derechos humanos tiene que ver con lo que comentaba Karen al inicio, con que desde el periodo postdictatorial se relativiza esto de verdad y justicia y se plantea que se va a desarrollar en la medida de lo posible. Esto no sé si sea una infidencia o no, pero nosotros con las agrupaciones de memoria de la región estamos organizando teníamos planificado un gran concierto por los derechos humanos, y ese concierto en su título no tenía la palabra justicia, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces yo les planteaba eso, o sea, ¿por qué no justicia si finalmente ustedes están acá desde el 89 ahora y de antes también exigiendo justicia? ¿Te fijas? Pero hoy día casualmente el concepto de justicia se baja de este discurso. Ellos reciben aportes de un servicio particular para llevar a cabo esta actividad. Pero son estos pequeños gustitos, estos pequeños lujos, digamos, que se dan donde yo, a propósito del poder que tengo, hago prevalecer mi punto de vista y aquello que no me parece, aquello que no me resulta cómodo, lisa y llanamente lo callo, lo bajo, lo censuro o paso por el lado sin mencionarlo. Cuando el profesor Morales planteaba qué estado pensábamos nosotros, qué estado nos imaginábamos, sin ser un estudioso del tema, me recuerdo el concepto de poliarquía de Dahl. Me parece que es una reflexión interesante y es básicamente la posibilidad de que todos y todas converjamos en este espacio de lo público. Comentaba con Pablo hace un par de días, tengo la noción espacial y temporal perdidísima. Algún día, a propósito de una de estas marchas, había un niño, un adolescente ya, que yo conocí en algún momento cuando trabajé para Sename. Ese cabro tenía 16 años y no tenía absolutamente nada, no tenía papá, mamá, familia, nada, estaba absolutamente tirado en la vida y delinquía básicamente para subsistir. ¿Ya? Él era en ese momento, hace 10 años fácilmente, o 15 años tal vez, un marginado. En esta marcha donde se exige derechos para todos, este cabro seguía marginado. ¿Cachai? Seguía sentado en una cuneta mientras pasaba la marcha con la gente con sus pancartas exigiendo, por supuesto, derechos e igualdad para todos y todas. Entonces creo que si tengo que pensar en un Estado, sería un Estado que también dé cuenta de ese cabro que aún hoy día, con toda esta efervescencia social y con todo este hastío de aburrimiento y con gente que ya perdió hasta el miedo, como dicen los carteles, siguen quedando abajo.
¿Te fijas? Me parece que pensar en ellos y en ellas también es súper necesario en este momento, y no lo hago desde un discurso de la caridad ni nada por el estilo, sino básicamente por constatar que precisamente en el camino se fue quedando mucha gente, ¿no? ¿Te fijas? Y es necesario también que esa gente que se fue quedando abajo hoy día pueda de verdad también acompañar este proceso, y que también la justicia y la dignidad y esta declaración de derechos humanos sea también para él, para que de verdad sean, como hizo la Declaración Universal, derechos para todos y todas. Eso básicamente. Bien, Carolina Maturana. Bien, tomando lo que mencionaba, no sé, la persona atrás, ¿hasta cuándo? Yo creo que es interesante pensar que en las últimas semanas se ha ido intensificando un ejercicio de transmisión intergeneracional en torno a ciertos marcos de memoria, y también que esos marcos ya no responden a la forma tradicional de cómo se resolvían los conflictos. Yo creo que también eso es súper interesante, considerando que hoy día hay aspectos territoriales, ¿verdad?, identitarios, que no responden al sistema de partido tradicional, y por lo tanto también esta condición de no ver una cabecilla, ¿cierto?, o una figura de líder tradicional, carismático, etcétera, también va permitiendo que se vayan abriendo otras respuestas a ese hasta cuándo. Ahora, dentro de ese mismo ejercicio, considerar que las personas creo que se manifiestan considerándose más garantes de los derechos que antes, ¿ya? Y esa garantía también conlleva tanto la posibilidad de avances hacia poder garantizar el cumplimiento de los marcos de regulación de los derechos humanos, como también los retrocesos. Entonces también yo creo que hay esa figura de responsabilidad también está presente. Sobre la pregunta del profesor, y quizás ahí me voy a ir por otro carril más vinculado con la historia, bueno, que también es parte de mi formación. Yo creo que uno piensa en proyectos políticos, ¿verdad?, que configuren un Estado democrático, ¿cierto?, que es un poco la demanda transversal en la historia del siglo XX y todavía se mantiene, con participación, con reconocimiento de los marcos regulatorios internacionales, y que no solamente sea un checklist, ¿verdad?, de qué cosas estamos avanzando y qué cosas no. Y claro, y dentro de esa construcción de este Estado moderno surgen algunas tesis historiográficas que igual resultan interesantes cuando uno observa que, a pesar de que tengamos un gobierno, ¿verdad?, dirigido por una condición empresarial declarada especulativa, moderna, ¿verdad?, que está pensando en Wall Street y no a escala local, ¿verdad?, cada vez que se mueven sus aguas, vuelve a surgir la matriz de sumisión autoritaria de la oligarquía del siglo XIX. Entonces, ahí yo pienso un poco Mulián, ¿no?, como este mito fundacional del Chile moderno, que al parecer nunca fue moderno. O sea, cuando también lo planteamos de esa perspectiva, es que quizás le estamos pidiendo a un Estado oligárquico que reconozca los derechos humanos. Entonces, quizás el lodo de cómo se instaló este Estado moderno no nos permita poder efectivamente profundizar temas como este. Y por lo tanto, la pregunta que mencionaba el profesor es muy coherente, porque si queremos efectivamente tener una ciudadanía con ciertas nociones garantes de los derechos humanos, quizás teníamos que partir también pensando qué democracia es la que tenemos, ¿no? Y sobre las políticas, ¿verdad?, públicas en el área educativa, lo que yo observo, al menos como desde el año 90 en adelante, es que se han constituido instancias de reconocimientos o de cumplimientos más bien a las obligaciones internacionales en materia de educación en derechos humanos, con baja voluntad política de que efectivamente lleguen a la base o se concreten. Porque, por ejemplo, y ahí a lo mejor quizás tú nos podrías comentar, la formación de los funcionarios militares o de las Fuerzas Armadas en derechos humanos. O hacernos la pregunta también a la interna dentro de la universidad. ¿Quiénes se forman? O sea, ¿los profesionales universitarios tienen formación común en derechos humanos? O quizás una asignatura vinculada con ética, quizás le ponemos otro nombre, pero esta discusión se ha dado en otros espacios universitarios. Yo, de hecho, entiendo que en Santiago y en otras partes más de nivel central se han dado redes, ¿verdad?, para poder promulgar las necesidades del crunch y de esos espacios, de tener una asignatura eje
y que todos los profesionales tengan, ¿verdad? Porque efectivamente no solamente el profesor es el que tiene que estar tratando estos temas, también el abogado que va a enfrentar ciertos conflictos, el antropólogo, etcétera. Entonces, claro, desde el cambio a la política educativa, es bien complejo, por ejemplo, hoy día dentro de la agenda del gobierno actual, de Piñera, ¿no? Que podamos hacer profundización en estos temas cuando estamos sacando, por ejemplo, asignaturas claves también dentro de la formación ciudadana. Y por lo tanto, me parece que la política va a estar súper orientada al tipo de Estado que se pueda construir dentro de este nuevo pacto. Ojalá que el pacto que se construya sea con la incorporación de la ciudadanía que está demandando ese pacto y no termine siendo, como han sido la mayor, si no todas, las experiencias constitucionales donde el movimiento social ha quedado fuera. Gracias, Carolina. Karen Alfaro. Voy a intentar sintetizar una posible respuesta a todas las preguntas. Voy a partir comentando lo que se preguntaba Carolina respecto a la formación de las Fuerzas Armadas. O sea, a mí me ha tocado, de hecho, participar en diplomados. O sea, me consta que los militares transitaron por la aula universitaria buena parte de fin de la década de los 90, comienzo del 2000, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, en realidad, ¿tiene que solamente ver con eso o tiene que ver en realidad con el poder, digamos, con el poder que le entrega el propio Estado en la distribución de los recursos a las Fuerzas Armadas en nuestro país, ¿cierto? Un Estado que es mínimo en términos de los derechos fundamentales, ¿cierto? El gasto público de derechos fundamentales de la sociedad, en materia de educación, en materia de salud, ¿cierto? Pero cuyo gasto en términos de Fuerzas Armadas, digamos, no tengo acá los datos, pero todas las cifras, ¿cierto?, nos dice que no ha disminuido el poder en ese ámbito. Entonces, un Estado neoliberal, un Estado con una política social focalizada en los sectores populares, ha continuado, bueno, no modificando las bases del poder de las Fuerzas Armadas ni el rol que juegan bajo un Estado neoliberal alineado, ¿cierto?, con los sectores del poder económico en nuestro país. Y un Estado neoliberal que ha focalizado el gasto público en los sectores, digamos, más pobres de la población, transformando la pobreza en el enemigo interno, ¿ya? O sea, la criminalización de la pobreza, que es lo que se señalaba acá, ¿cierto?, tiene que ver con esas violencias cotidianas que sufren los sectores populares en los distintos servicios públicos, ¿cierto?, donde el funcionario público siente que hace un favor, ¿cierto?, en el hospital, en el consultorio, en la educación, ¿cierto?, porque nos acostumbramos, el neoliberalismo, digamos, nos resocializó en el capitalismo, nos acostumbramos a pensar que aquello que viene del Estado digamos, es malo, de mala calidad, ¿cierto?, no es valorado socialmente, y es un favor que hace el Estado, no es una garantía, digamos, de derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la criminalización de la pobreza y transformar a los pobres en un enemigo interno también ha transformado la propia noción de justicia en nuestro país. O sea, nosotros renunciamos a la justicia en el momento que también renunciamos a saber qué pasó con los detenidos desaparecidos, ¿no? Nosotros renunciamos, digamos, a construir una justicia efectiva en nuestro país, una justicia para todos, y no solamente, digamos, esto es una responsabilidad de los familiares, de las víctimas directas, ¿cierto?, de violación a los derechos humanos, sino era una responsabilidad social. Entonces, en la medida que se intentó levantar, ¿cierto?, un modelo pseudo-democrático o sea, sustentado, digamos, en la impunidad, donde no se tocaron las jerarquías, ¿cierto?, de los militares en materia de juzgarlos por los casos de violación de los derechos humanos, sino ciertos chivos expiatorios, digamos, ciertas autoridades, pero no se siguió en la línea jerárquica, fue imposible una democratización efectiva de las Fuerzas Armadas y se instala la impunidad, ¿cierto?, como la falta de justicia en general en nuestro país. Y es por eso, digamos, que no resulta
nos resulta extraño que la gente tenga miedo a denunciar o que no haga denuncia en distintos ámbitos, en violencia intrafamiliar y otro, y también ahora en materia de violación a los derechos humanos, porque la justicia es ajena en este país a los sectores populares, ha sido ajena históricamente, y eso se ha profundizado en la postdictadura. Entonces, cuando hablamos, entonces, ¿qué tipo de Estado sería el garante de los derechos humanos? O sea, un Estado, primero, que reconozca que es necesario tener política social, ¿ya? Digamos, el Estado que se forjó como en el nuevo pacto social de la década del 20 hizo ese reconocimiento, pero en ese pacto social, y una palabra que a mí no me gusta, porque en todo pacto social el movimiento social popular ahí transó, ¿ya? Transó ser parte, digamos, de un proyecto que reconociera no solamente la distribución del poder a través de la política social, sino la distribución efectiva del poder. Y también, bueno, creo que este Estado debiera ser un Estado democrático, pero un Estado democrático que avance precisamente, digamos, en, primero, hacernos cargo completamente, ¿cierto?, de las deudas profundas que existen en nuestro país en materia de justicia y de la violación de los derechos humanos, de la dictadura y las posteriores, ¿ya? O sea, muchos dicen, bueno, hay gente que está en Punta Peuco, gente ha muerto, los responsables, pero hay otros que se transvistieron durante la postdictadura como demócratas, ocuparon cargos no solamente como alcaldes, ¿cierto?, sino en el Senado. O sea, eso no se entiende, digamos, de una democracia sana, es esquizofrénico. Entonces, debemos desmantelar precisamente ese modelo de democracia disciplinadora que nos acostumbró al consenso social. El conflicto social es permanente en la historia y no hay que tenerle miedo a, digamos, a tener discusiones, proyectos antagónicos, ¿cierto? El conflicto social es parte de la historia, pero nos acostumbraron a la idea del consenso social o a la idea de los pactos, ¿cierto? A la idea de un centralismo, de la construcción de una política centrista, ¿cierto?, que no admite necesariamente la radicalidad de oponentes en términos de proyectos políticos, y eso es sano para todo proyecto democrático. O sea, es necesario también el conflicto. Entonces creo que es necesario, digamos, desmantelar precisamente estos principios de desigualdad instalados en el modelo de democracia neoliberal, construido durante la dictadura y profundizado durante la postdictadura por los gobiernos de la concertación, nueva mayoría, y la derecha que, digamos, ha sido, no solamente ha recuperado lo peor, digamos, de la derecha pinochetista, sino ha hecho carne nuevamente el proyecto dictatorial bajo el gobierno de Piñera. Gracias, Karen. Tengo algunas preguntas. Vamos a hacer una última ronda de opinión por si alguien más quiere hacer una consulta. Ok. Mauricio Mancilla. Gracias, muy amable. Mauricio Mancilla, profesor del Instituto de Filosofía. Sumarme también a las felicitaciones por la instancia y el agradecimiento también que se ha hecho al Instituto Nacional de Derechos Humanos por el rol importante que ha tenido en estos días y por la necesidad, justamente, como lo decía muy bien la profesora Alfaro, de mantener abierto el diálogo crítico como esto, desde el punto de vista de la reserva moral también que significa el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. La pregunta que quería hacer ya ha sido planteada, pero sin embargo quisiera aportar otro dato también a la causa, la necesidad de lo que la misma profesora Alfaro ha señalado de poder profundizar la democracia en nuestro país y la necesidad de hacerla de manera participativa. Quizás uno de los elementos más significativos que nosotros hemos visto en la postdictadura ha sido el gran catálogo de casos en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en contra justamente de la justicia chilena. Muchos de ellos principalmente en casos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos a comuneros mapuches, pero también a personas. El caso quizás más emblemático es el de Karen Atala en relación a la tuición de sus hijos. Pero son casos que dan cuenta justamente de cómo aquel órgano que está dedicado a administrar la justicia, en el fondo, ha fallado sistemáticamente también en contra de los derechos humanos de los ciudadanos de nuestro país. Y en ese sentido creo que hay que hacer un trabajo bastante profundo y a nosotros quienes nos dedicamos a trabajar justamente en la formación tenemos una responsabilidad también importante en esa tarea. Y así como decía un cartel hace poco escrito por un grupo de estudiantes que decía eliminaron el ramo de historia, así que tuvimos que escribir
la historia de nuevo, creo que estamos llamados como comunidad hoy día justamente a levantar un nuevo proyecto político-social que sea capaz de reconocer estos derechos como derechos fundamentales para la construcción de la sociedad. Eso. Gracias, Mauricio. Joven que está al fondo, ella ha pedido... Hola, gracias. Carlos Paredes, estudiante de enfermería de cuarto. Son 3 preguntas súper breves. La primera es, ¿las violaciones de los derechos humanos incluyen la denostación de tipo psicológica, verbal, amenazas, declaraciones? La segunda es si en ese caso, si la respuesta es sí, las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos no van en contra de la integridad de las personas que fueron afectadas. No es una violación ya a los derechos humanos por sus declaraciones, de que no habían violaciones sistémicas. Y la tercera es en el caso de que yo fuese a una marcha y me agarran y me pegan y no hay pruebas de nada. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Tienen un protocolo? ¿Cuál es el flujograma que tienen que seguir? ¿Y cuál es el real poder de resolución que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos? O sea, se confirma que hay golpes, que hay exceso de fuerza en contra mía y... ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué viene después? ¿Hacia dónde reclaman? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el tema? Eso. Gracias. Y aquí, en la joven que... Aquí. ¿Tú? Ya. Ok. Aranzazú Castillo, soy estudiante de Derecho. Bueno, mi pregunta va para la mesa en general, en realidad. En la medida de la eliminación de la asignatura de Historia y también en cómo dentro de esos mismos planes educativos tampoco estaba inmerso la definición de lo que es los derechos humanos, ni tampoco la ratificación que tiene Chile de tratados, ni tampoco cómo estos se incluyen dentro de nuestro ordenamiento a través del artículo 5º. Y además de cómo los mismos jóvenes van clamando por sus derechos a través también de la propia ignorancia de los cuales realmente son sus derechos y que finalmente caemos en una indeterminación de lo que creemos que supuestamente es y que para cuando tú quieres reclamarlo, quieres denunciarlo, te encuentras con obstáculos y con que al final no tienes cómo exigir tus derechos ni tampoco las garantías. Y cómo también nos enfrentamos, obviamente, y a través que las personas tampoco lo saben, en que si Chile no ratifica un tratado o establece cláusulas de reservas, tampoco tiene la obligación de proteger esos derechos humanos y que también, más allá de los que tenemos en la Constitución, existen otros que están pactados a través de convenios, tratados, pactos, y que las personas tampoco saben que tienen a veces jerarquía supraconstitucional. Y que hay órganos internacionales que también regulan y observan estas manifestaciones, estas vulneraciones. ¿En qué medida esto podemos aplicarlo, llevarlo al conocimiento público y que la gente tenga realmente elementos, insumos con los cuales poder desarrollarse y avanzar también como individuos? Porque finalmente esto es casi un monopolio de conocimiento en el que, claro, yo como estudiante de Derecho tengo un ramo que es Derecho Internacional de los Derechos Humanos. O sea, yo veo derechos humanos como un ramo, pero no todas las carreras lo tienen. Pero resumirlo únicamente para las carreras universitarias también es limitar el conocimiento cuando perfectamente podría implementarse dentro de Historia, aunque ahora fue eliminado. Y que es prácticamente en el mismo plan educativo en el que tú ves dictadura, que es tercero y cuarto medio. Y que es, paradójicamente, el mismo aspecto que tú nunca logras ver porque la malla de tercero y cuarto medio es muy extensa. Entonces, ¿de qué manera se puede llegar a profundizar esto? ¿Cómo avanzamos? Ok, gracias. Aquí adelante. Hola, yo me llamo Víctor Mercegués, soy estudiante de Biología. La verdad que con todo lo que ha sucedido este último mes ya casi, son muchas las cosas que uno siente y que vienen como de una memoria también por lo que vivieron tus viejos y de ahí para atrás.
que en mi caso, más que a tener algún familiar detenido desaparecido, algo por el estilo, mis viejos sintieron que se les cortó la libertad durante la dictadura, de poder estudiar, de poder tener un mayor desarrollo intelectual, no sé, movilidad social, etcétera, etcétera. Yo personalmente considero que ahora lo importante viene todo esto, los cambios de la Constitución, pero lo que me genera mucho temor es sobre cuándo decidamos como ciudadanía cómo regular tanto a las fuerzas militares. Tengo, por donde soy, de un pueblito muy pequeño, tengo amigos que son carabineros, militares y que son de las escuelas más bajas, son de los suboficiales. Me ha tocado compartir con ellos y darme cuenta que le tienen un respeto y un temor también a los que vienen más arriba, a los oficiales, y de todos los privilegios que también ellos gozan. Y de qué va a pasar ahora que estamos viendo tantos cambios, y esos cambios también tienen que venir con los militares. Cuestiones que fueron ilegales, los toques de queda, cómo se va a regular todo esto, porque desde mi perspectiva biológica veo al humano, al derecho humano, y de eso una escala superior viene el derecho social, que eso es lo que estamos exigiendo ahora, que son cuestiones que corresponden si queremos ser un país más desarrollado. Tenemos que velar porque las mentes tengan espacio para crecer, para desarrollarse. Y frente a eso, y de todo lo que... Porque yo siento que esta es una bola de nieve que ya se tiró desde la montaña más alta de los Andes, ya va a bajar. Pero ¿qué va a pasar con los pacos, con los milicos que tienen tanto derecho sobre la vida de nosotros? Que no les importa tirarte un perdigón a 3 metros. Tanta brutalidad y esta cuestión de que ahora viene una generación que yo encuentro que se reencuentra con toda esa cuestión que se vivió en los 80 y que durante estos 30 años se han dedicado a que olvidemos la fuerza de la represión y darnos cuenta de que cuando fueron los toques de queda, los pacos salieron de civil con armas como si hubiesen sido ayer que estuvieron persiguiendo presos políticos, como si hubiese sido ayer. Entonces, pareciese que desde las escuelas, porque los militares y los pacos ellos, mis amigos, no hablan, es como que esa cuestión se pasa por encima. La dictadura ya fue, pero dentro de la instrucción militar, ellos vienen derechito, cómo poder, pum, someterte y deja de huevear, o sea, ya, cállate. Y finalmente terminan silenciando y han matado ya a un montón de gente. Eso. Bien, muchas gracias. Hagamos un comentario de cada quien. Cipriano Zambrano. Bueno, quiero colgarme un poquito a propósito de la idea que exponía Karen hace un rato y lo que planteas tú también. El instituto tiene una unidad de educación y otra de promoción, donde precisamente lo que hacen es, por ejemplo, en el caso de Fuerzas Armadas, llevar cursos de derechos humanos, digamos, a los distintos estamentos, en las distintas regiones. Sin ir más lejos, nosotros hemos hecho capacitaciones de gendarmería, a qué sé yo, Nación Marítima, a carabineros, qué sé yo, grupos de formación y todo eso. Es súper importante eso, pero yo creo que el tema no se trata de más o menos cursos de derechos humanos. Creo que el tema es que la Fuerza Armada, en este caso, carabineros, qué sé yo, que es el grupo del que estamos hablando en este rato, reconozcan en cada uno de nosotros y nosotras seres igualmente dignos. ¿Cachai? Acá, como comentaba el compañero atrás, nosotros no estamos alegando porque el carabinero calculó mal el ángulo de lanzamiento de la bomba lacrimógena, ¿te fijas? No estamos reclamando porque no dio los 3 avisos o porque, no sé, pues se le bajó un poco el pitón del carro lanzagua y mojó a la gente. Nosotros estamos, y lo que hacemos, y lo que intentamos visibilizar es eso. ¿Te fijas? Hoy día lo que tenemos acá son cabros que son golpeados con las culatas de los fusiles, cabros que son técnicamente secuestrados y paseados por la ciudad adentro de un camión militar, mientras se detienen en una población, saludan a las personas que vienen a la población y juegan a la pelota con ellos. Lo que tenemos son cabros que en las comisarías son desnudados, cuya ropa se les moja y se les estruja la manga que se metió a latas el baño para que tomen agua. Que sé yo, cabros que, no sé, pues niñas que son desnudadas y tocadas diciéndole que se le está haciendo un procedimiento de contratación de lesiones. Eso es lo que estamos constatando acá, es esta suerte como de certeza de que el otro es tu enemigo y en tanto enemigo tú puedes hacer desde el momento que lo capturas lo que quieres con él.
Y eso es además el proceso de aprendizaje a través del cual él debiera renunciar a la senda de demanda que está siguiendo y además darse cuenta de que frente a esta fuerza no tiene absolutamente nada que hacer. Hay mucha gente que sin conocer se da un nivelando para, cree absolutamente en la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Hay muchas mujeres, muchas personas que sin conocer los principios de Yogyakarta creen en la dignidad y la igualdad de las personas del segmento LGBTIQ. Por lo tanto, creo que tiene que ver con eso, en realidad, más allá de los procesos de formación que tengamos en derechos humanos y en el conocimiento que tengamos respecto de las convenciones, del 5.2 que citaba la compañera que se fue, a propósito de cómo se incorpora el derecho internacional en el derecho doméstico, creo que la apuesta es un cambio cultural donde a la base esté el reconocimiento absoluto de que todas las personas somos igualmente dignas y a quien tengo al frente es una persona tan digna como yo. Y en base a ese trato, a esa lógica, a esa forma como de contrato social, podemos efectivamente avanzar en la construcción de una sociedad plena donde los derechos humanos sean prácticamente el oxígeno que respiramos. ¿Te fijas? Siento que el tema pasa por ahí. Lo que planteabas tú, sí, bueno, le voy a pedir a Pablo igual que me ayude un poquito tanto con el flujograma como con los tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde se inserta esto que dices tú de la violencia más bien verbal, ¿no es cierto?, de ese tipo de agresiones. Y a propósito de lo de Sergio Mico, que no lo voy a eludir, nosotros y nosotras como funcionarios y funcionarias fuimos súper claros en cuál es nuestra apreciación respecto del trabajo que hacemos en el cotidiano, y para nosotros, tal cual aparece ahí, si hay violaciones masivas y sistemáticas. Lo que hay a propósito de la declaración de Sergio Mico, que es además en su condición de director del instituto una persona que representa el sentir del consejo, que son estas 11 personas que marcan un poco las directrices del quehacer del instituto, y era a lo que hacía referencia el profesor Morales hace un rato, es básicamente llevar la voz de ese consejo, un consejo que, aun cuando la gente piensa que el instituto es un organismo de izquierda, financiado por el marxismo internacional y todo eso, es un espacio donde hay a lo menos 5 o 6 personas con pensamiento de derecha o de centro derecha decidiendo. ¿Te fijas? Por lo tanto, el matiz en esas declaraciones tiene que ver precisamente con la voz consensuada que saca el director. Y claro, la situación es tremendamente preocupante, tremendamente grave, pero se quedaron en esta discusión respecto de si el concepto masivo y sistemático lo sacábamos desde el derecho interno, que en ese documento tenía la ley para mencionarlo, o del derecho internacional de derechos humanos. Sin ninguna duda, acá no hay leyes que se hayan dictado ad hoc para vulnerar derechos, y tampoco hay una colusión de los poderes del Estado. Nosotros hemos funcionado de forma increíble con el poder judicial, y de hecho ha sido un órgano que está desde el inicio colaborando con nosotros. Pero personalmente, y sin intentar representar la voz de los trabajadores y trabajadoras, pero sí a propósito de esta declaración, creemos que no fue una declaración necesariamente afortunada. Y de hecho después con el tiempo la ha matizado, y hoy día ya no están hablando de sistematicidad, pero sí de masividad y otros tecnicismos más bien jurídicos, pero que dan cuenta, y a propósito probablemente del informe de ONU y de la revisión de sistematicidad de prácticas, probablemente lleguemos a esto mismo y efectivamente se constate que son vulneraciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Así de simple. Y respecto del flujograma de atención y de lo legal, no sé si me puedes echar una manito. Respecto al tema el caso era si una persona era agredida y no había ningún tipo de prueba, ni testigo, etcétera, ¿cierto? Sí. A propósito de las vulneraciones de derechos que pueda apreciar cualquier funcionario público, es súper importante tener claro que existe una obligación legal de denunciar por parte de quien sea. Tú, por ejemplo, estás estudiando enfermería, ¿cierto? Si se ve algún tipo de vulneración dentro del ámbito de salud, algún médico, algún enfermero, algún TENS, etcétera, también está la obligación de denunciar, no solo los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, dentro de ese ámbito es súper claro tener la noción de que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar delitos que vienen dentro del ejercicio de sus funciones, ¿ya? Ahora,
obviamente nosotros cuando vemos este tipo de situaciones, lo primero que hacemos es contactarnos con la víctima. Muchas veces, tomando en consideración la cantidad de personas que trabajamos en el instituto, a veces no estamos precisamente observando la vulneración, como ocurre en el tema de las manifestaciones. A veces estamos en la plaza y vamos caminando, cuando estamos en Chacabuco, empieza a quedar la escoba en Arauco, etcétera, nos dicen, sabes que una persona estaría con un perdigón, seguimos el caso, conversamos con la persona si es mayor de edad y nosotros realizamos las denuncias. Ahora, primero existe el ámbito de la denuncia, pero también además está la situación de una querella, ¿ya? Cuando para nosotros efectivamente presentar una querella necesitamos de la voluntad de la persona, puesto que de otra forma es muy poco posible sostenerlo esto en un juicio, pues a lo menos necesitamos una declaración de la víctima, ¿ya? En ese sentido hay muchos delitos que son de previa instancia particular, que quiere decir que la persona necesariamente tiene que sostener, sí, efectivamente yo sufrí una vulneración. Entonces, tomando en consideración eso, estamos bastante a la voluntad de la víctima. También entendemos que muchas veces llegan vulneraciones en las cuales nos dicen, ¿sabes qué? Yo iba caminando por la calle, Barrios Bajos, y efectivamente me agarró un piquete de 5 carabineros, me golpeó y me dejaron botado. O me subieron a la micro y en la micro me golpearon y efectivamente probablemente no va a existir la grabación por parte de funcionarios de carabineros y además no va a haber otros testigos. Pero por un tema de salud mental, por ejemplo, también existen otras formas de ver las vulneraciones de derechos humanos y no necesariamente las mismas lesiones que pueden otorgar un facultativo médico. Tenemos el protocolo Estambul. ¿Ya? El protocolo Estambul se le aplica a una persona para ver si psicológicamente, psiquiátricamente, tiene algún resultado respecto a una actuación de un funcionario público. Es decir, si yo tengo trastornos, tengo sueños, ansiedad, etc. Entonces, la idea de si una persona está con la intención de denunciar una situación que ocurrió hace 20 días atrás, va a ser un tema probatorio como nosotros vamos a sostener este juicio, pero es importante que se denuncie y que se socialice. Exactamente, porque si tú me dices no sabemos, tomó un piquete, lo que nosotros hacemos por protocolo, todos los funcionarios públicos dentro de este ámbito, Carabineros, Fuerzas Armadas, PDI, tienen un ajo de ruta. Entonces, ahí partimos la investigación, tenemos que saber dónde fue, en qué situación, en las calles tanto, a qué hora. Por eso es tan importante tomar estas declaraciones las primeras 24 horas, porque uno generalmente tiene más fresco qué fue lo que ocurrió y además tiene contacto con los eventuales testigos, ¿ya? Vamos a hacer un foro sobre salud mental también, ¿eh? De hecho, estaba viendo que me lo confirmen, porque en principio lo queremos hacer el día miércoles y no es menor, porque en rigor tiene que ver con este grado de continuidad que debiéramos tener en estos foros a propósito del tema de las violaciones de derechos humanos. O sea, no es lo mismo hablar de los derechos humanos que hablar directamente de violaciones a los derechos humanos, que es al final de lo que nos juntamos a conversar, ¿cierto? Entonces todavía mantenemos, como decía creo alguien de los panelistas, en nuestro propio lenguaje el eufemismo del temor arrastrado de la dictadura, ¿no? Cerremos esta conversación y obviamente vamos a dejar abierta la posibilidad de reencontrarnos en estos temas y muy pronto, digamos, si no es este miércoles en esta idea de foro de salud mental, la próxima semana podríamos retomar estos foros sobre derechos humanos. Carolina. Sí, me voy a referir al tema de la eliminación de la asignatura de historia, que es como la que me toca más directo. Primero, recordar que la construcción del currículum y de espacios formativos están o se inscriben dentro de una política de memoria de ordenamiento de recuerdos y olvidos, ¿no? Y en ese marco no es casual que se presente este ajuste curricular donde bajo la lógica de la modernización curricular, o sea, de generar módulos integrales, se elimine historia y educación física. Claro, cuando uno observa ejemplos como en otras partes del mundo que efectivamente ya se ha dado un paso por sobre las asignaturas y se han dado módulos integrales interdisciplinarios de ejercicio, parece dudoso en el caso chileno. Primero, cuando uno ve que lo que va a primar va a ser la lógica de consumo de electividad frente a este conocimiento que puede ser menos valioso para el mercado que a lo mejor estudiar química, ¿cierto? Pensando en cuáles van a ser las carreras que potencialmente me posicionen en mejor grado que alguien que estudie licenciatura en historia. Asimismo,
creo que se puede observar que al obstaculizar o limitar el acceso, ¿verdad?, a ciertos relatos historiográficos, también va generando limitaciones para poder reconocerse como sujeto. Y en ese sentido yo creo que uno puede observar a nivel mundial una política global en torno a la criminalización de la juventud, ¿no? Y eso no solamente pasa aquí, sino que en otros espacios más allá de la movilización actual. Y eso creo que también se ajusta en consideración de que la asignatura se elimina en tercero y cuarto medio, periodo donde se vienen a reforzar contenidos que se vieron en séptimo y octavo, en el caso de Historia Universal, y tercero medio vinculado con Historia de Chile en el contexto del siglo XIX y XX. En ese caso me voy a colgar ahí de una tesis de mi formadora, Graciela Rubio, quien habla del montaje, al menos de 3 tesis historiográficas explicativas dentro del currículum nacional. Y, bueno, muy parecido como esto que vimos antes sobre las memorias, ¿verdad?, de Stern. Acá habrían 3 modelos de explicación de cómo llegamos al golpe de Estado. Y en eso, primero se habla desde la perspectiva ligada a la memoria de la salvación, una tesis vinculada a la decadencia de la República, o sea, como al instalarse el mundo popular, esto iba a llegar en algún momento. Segundo, desde la perspectiva republicana, o sea, aquellos que fueron o que compartieron el proyecto de la Unidad Popular, se instalan desde la lógica del quiebre republicano, perdimos la República en base al no diálogo, al no pacto político. Y por último, la Guerra Fría, ¿no? Y en ese caso, en lo que refiere al mundo contemporáneo, o sea, en cuarto medio, hubiésemos tenido que trabajar esa tesis, ¿no? Y por lo tanto, con todos los antecedentes que hoy día están presentes en el espacio público, probablemente que esta generación que tiene más acceso a información, ¿verdad?, que otros, y que incluso cuando uno dice que a lo mejor no existe formación ciudadana, porque vemos que actúan como actúan, bueno, porque la formación ciudadana incluso hoy día ya no se forma en la escuela, sino que en otros espacios. O sea, tenemos medios de comunicación, internet, ¿verdad?, y otros dispositivos donde uno puede crear una conciencia histórica distinta a la que la escuela formaba. Por eso que creo que no es casual que se busque eliminar en tercero y cuarto medio la asignatura de historia, considerando también el proceso cognitivo en el que se encuentra ese segmento de la población. Se encuentra también este contenido que hoy día uno puede cuestionar efectivamente, porque desde la perspectiva de la Guerra Fría nadie es responsable, sino que fuimos instrumentalizados por un contexto mundial y por lo tanto no podíamos nosotros poder vaticinar o hacernos responsables de lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, creo que la formación en historia es un contenido sustancial relevante para la construcción de una identidad política dentro de la juventud y de la ciudadanía, porque finalmente esa identidad es la que le permite la participación en el espacio público, en los ámbitos en los que se encuentre, digamos, tensionado a hacerlo. ¿Qué pasa si yo no elegí historia? Entonces me fui a lo mejor a la asignatura de química, física, que a pesar que uno no crea que no forman ciudadanía, sí lo hacen, ¿verdad? Quizás lo van a hacer de una perspectiva tradicional y no crítica, y por lo tanto el contenido, ¿verdad?, que me entregue la asignatura bajo las actitudes de la disciplina, probablemente no me inviten a un futuro a ser garante de ese pacto de convivencia. Eso. Gracias, Carolina. Karen Alfaro. Gracias. Sí, breve. Me voy a referir fundamentalmente al tema del INDH. Yo creo que es importante señalar, yo decía que el movimiento de derechos humanos se constituye en la reserva moral de la lucha, ¿cierto?, antidictatorial, y es portadora de esta reivindicación ética y política, pero también es portadora de un proyecto social, ¿cierto?, de larga construcción, de décadas 60 y 70, de un proyecto histórico que apostaba precisamente por la construcción de la justicia social en Chile. Y por lo tanto este movimiento durante la postdictadura va a ser un movimiento incómodo, ¿ya? Entonces su reivindicación va a ser reducida a la lógica de la reparación y de la reparación de los familiares directos y de las víctimas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se instala una lógica de comprensión tanto de las violaciones a los derechos humanos
una lógica economicista, o sea, nosotros vamos a reducir la reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos a partir de becas, a partir de algún recurso del Estado, a partir de algún subsidio del Estado. Y ahí se instala un paradigma, ¿cierto? Se instala un paradigma de cómo va a entenderse durante la postdictadura los derechos humanos, quedan reducidos a eso. Lo mismo ocurre en materia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo que estuvo a lo largo de las comisiones de verdad en una discusión de crear, de generar una instancia interministerial, ¿cierto? Las agrupaciones de derechos humanos hablaban de eso, de la necesidad de generar una instancia interministerial que tuviera que ver con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, para proponer políticas fundadas en los derechos humanos. Quedó reducida, con mucho respeto, en un instituto, ¿cierto?, con un bajo presupuesto, con escasa capacidad, ¿cierto?, de incidencia y de poder, y que por lo tanto es, por ahí lo dijo, ¿cierto?, Roberto, es lo que se logró, ¿cierto?, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es lo que se logró, en la medida de lo posible. Y no es casual, ¿cierto?, que el actual director represente precisamente eso, la medida de lo posible, ¿no? Mico, todos sabemos, militante de la democracia cristiana, ¿cierto? Uno de los partidos, bueno, Elwin es el fundador, digamos, de esta noción de verdad y justicia en la medida posible, pero también un partido que incluso en los primeros años, ¿cierto?, de la postdictadura hablaba todavía de presuntos detenidos desaparecidos, algunos negaban, ¿cierto?, a ese ya periodo las violaciones a los derechos humanos, y no es casual entonces que Mico opera, ¿cierto?, desde su propia ideología como director, ¿ya? O sea, él ha rechazado públicamente el aborto, ¿cierto?, en el país, o la discusión del aborto en el país. Entonces, como tú dices, no es representativo a lo mejor de un cuerpo colegiado que tampoco representa a la sociedad, ¿cierto? Porque ni la clase política que ahí está representada en el Consejo representa hoy en día los intereses de la sociedad, ni los otros participantes. Entonces creo que es necesario repensar precisamente, si queremos efectivamente instalar los derechos humanos como parte de la cultura de nuestro país, digamos, con un estatus que le otorgue un mayor poder e injerencia en distintos ámbitos de la sociedad, pero también es necesario generar procesos profundos de democratización y de ruptura de las jerarquías, no solamente militares, sino las jerarquías de clase, ¿ya?, en los distintos espacios de poder de nuestra construcción como sociedad. En el plano militar, ¿cierto?, la reproducción de las jerarquías sociales, o sea, los suboficiales, los carabineros, ¿cierto?, de más bajo rango, son nuestros vecinos, son quienes viven, ¿cierto?, en las comunidades mapuche, y quienes son mandados, ¿cierto?, para ocupar la represión contra su propio pueblo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las altas jerarquías? ¿Qué pasa con la línea de mando también política? ¿Qué pasa con la clase política? ¿Quiénes representan? Bueno, tenemos un empresario como presidente, ya hay clara imagen, ¿cierto?, de que ya no es necesario solo tener el empresariado, ya no manda a una clase política, sino que se hace representar a sí mismo, ¿cierto?, dirigiendo y gobernando. Entonces, cuando hablamos de procesos de democratización, hablamos en realidad de transformar estas jerarquías que son de orden político, que son de orden también de clase, ¿ya? Y yo creo que nos han dicho, nos han hecho creer, ¿cierto?, esta emergencia de la clase media, que todos somos parte de esta clase media y que todos somos emprendedores, y hoy día vemos la fragilidad precisamente de ese modelo, y ese modelo precisamente el que no debiera continuar, porque esa era la normalidad que tanto daño nos ha hecho. Muchas gracias. Démosle un aplauso a los panelistas que hemos tenido, que nos han acompañado, que nos permiten abordar este tema. Obviamente quedamos pendientes con un montón de cosas, y una de las razones por las cuales precisamente estos foros se están realizando es porque la cantidad de temas son muchos. Yo me comprometo, por lo menos hasta donde puedo, que gestionar la posibilidad de volver a encontrarnos. Quedan temas pendientes, como decía, y abordar algunas de las cuestiones que aquí se han propuesto. Así que muchas gracias, y les agradezco una vez más que nos hayan acompañado. Nos vemos, nos reencontramos. Hay marcha a las 6, ¿eh? Hay marcha.